El versículo de memoria dice así: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En primer lugar, trataremos la angustia de Jacob. Después de 20 años en Harán, Jacob se había enriquecido muchísimo, pero Labán y sus hijos sospechaban de Jacob, pensando que él les había hecho fraude con el ganado, aunque no podían probarlo. Jacob había dejado a su astuto pariente mucho antes si no hubiera temido el encuentro con Esaú. Pero ahora comprendió que estaba en peligro frente a los hijos de Labán, que tal vez tratarían de arrebatarle su riqueza por la fuerza. Jacob se encontraba en gran perplejidad y aflicción, viendo la hostilidad de Labán y de sus hijos, la crueldad y astucia con que se había apropiado aún de las dotes de sus hijas. Fue entonces que tuvo un sueño, donde Dios contestó sus oraciones: vuélvete a la tierra de tus padres y tu parentela, que yo seré contigo. Génesis 31:13. Recordando entonces la bondadosa promesa de Betel y aprovechando la ausencia de Labán, que había viajado a otro sitio para trasquilar sus ovejas, Jacob reunió rápidamente sus rebaños y manadas y los envió adelante. Luego atravesó el Éufrates con sus esposas y niños para dirigirse luego a Galaad, en la frontera con Canaán. 3 días después, Labán se enteró de su huida y decidió perseguirlos. Los alcanzó al 7.º día de su viaje, con intenciones hostiles, pero Dios lo había advertido de no hacer daño a su siervo. Poder hay en mi mano, dijo Labán, para haceros mal. Mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciéndome: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Génesis 31:29. En realidad, Labán, con fuerzas muy superiores a las de Jacob, había salido a presionarlo y obligarlo a volver, pero no lo hizo pura y exclusivamente en virtud de la advertencia divina. Vemos aquí cómo, a pesar de todos los defectos y pecados de Jacob y su familia, Dios cumple su promesa de acompañarlos y guardarlos siempre. Sin embargo, pronto sintió nuevamente una gran angustia al pensar en su encuentro con su enfurecido hermano Esaú, a medida que se adentraba en Canaán. Después de la huida de Jacob, Esaú se había considerado como único heredero de la hacienda de su padre. La noticia del retorno de Jacob podía despertar en él el temor de que venía a reclamar su herencia. Esaú podía ahora hacerle mucho daño a su hermano si lo deseaba, y estaba tal vez dispuesto a usar de violencia contra él, no solo por el deseo de vengarse, sino también para asegurarse la posesión absoluta de la riqueza que había considerado tanto tiempo como suya.
Patriarcas y Profetas 194. Elena de White. Pero nuevamente el Señor dio a Jacob otra señal del amparo divino. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que quiere decir 2 campamentos o 2 ejércitos. Esto está en Génesis 32, 1 y 2. Eran los 2 ejércitos celestiales de ángeles que los rodeaban por delante y por detrás y que avanzaban con su caravana y que de pronto se hicieron visibles para Jacob para aliviar su angustia y darle esperanza y ánimo. Desde Mahanaim, Jacob envía mensajeros a Esaú, que vivía en la tierra de Seir o Edom, al sureste de Beerseba, el antiguo hogar de Isaac, con regalos de ovejas, vacas y asnos. El objetivo de tales regalos para mi señor Esaú, de parte de tu siervo Jacob, era poner énfasis en su humildad, lo cual era una admisión tácita de su culpa. Y además quería demostrarle con claridad que no tenía intenciones de reclamar el patrimonio familiar. Jacob comprendía que el primer paso hacia la reconciliación debía ser dado por él. Cuando los siervos volvieron con el mensaje que Esaú venía hacia él con 400 hombres armados, como el poderoso caudillo que era, hizo alarmar en extremo a Jacob y, temiendo lo peor, dividió su gran familia y numerosos rebaños en 2 campamentos. Estando completamente indefenso, no quería hacer el menor alarde de fuerza, y oró a Dios: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Génesis 32, 9, 10 y 11. Esta notable oración, por su sencillez y energía, donde Jacob muestra verdadera humildad, reconocimiento de la misericordia de Dios y súplica por protección de un peligro inminente, además de agradecimiento, es verdaderamente una oración modelo. Habiendo levantado su campamento para pasar la noche en el lugar donde había recibido la noticia de que Esaú se aproximaba, eligió un regalo considerable que consistía en más de 550 cabezas de ganado y ovejas para Esaú, un regalo de apaciguamiento, separado en varias manadas para realizar un efecto acumulativo. Luego hizo pasar el río Jaboc, que quiere decir el río azul, un río tributario oriental del Jordán,
a unos 40 kilómetros al norte del Mar Muerto. Pero él se quedó en la orilla norte del río a fin de estar solo para buscar a Dios en oración. Solo Dios podía ser de ayuda para mitigar la ira de Esaú y salvar a Jacob y su familia. El punto número 2 es la lucha con Dios. La región donde Jacob había decidido pasar la noche en oración era solitaria y montañosa. Era una madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos. Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra, profundamente acongojado. Era medianoche. Lo que más le amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes. Con vehementes exclamaciones y lágrimas oró delante de Dios. De pronto sintió una mano fuerte sobre su hombro. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de librarse de las manos del agresor. No se pronunció ni una palabra, pero Jacob luchó con todas sus fuerzas. En las tinieblas los dos luchaban por predominar. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. Génesis 32:30 y Patriarcas y Profetas, página 196. Jacob, acosado por el dolor más agudo, no soltó a su adversario. Completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel y lloró y le rogó, como dice Oseas 12:4, pidiéndole la bendición. El ángel trató de librarse de él. Déjame, que raya el alba. Pero Jacob contestó, no te dejaré si no me bendices. Esta no era una confianza jactanciosa y presumida, sino un ruego del que confiesa su propia indignidad, pero sin embargo confía en la fidelidad del Dios que cumple su pacto. Jacob venció al ángel y prevaleció por su humillación, su arrepentimiento y su entrega. Se había asido con temblorosa mano de las promesas de Dios y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. Patriarcas y Profetas 197. Hasta este momento su nombre, Jacob, el suplantador, le había recordado continuamente su pecado, y en señal de la aceptación de su arrepentimiento le fue cambiado por otro nombre, Israel, que significa vencedor o príncipe de Dios. Has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Los remordimientos que habían amargado su existencia desaparecieron.
ahora solo experimentaba la dulce paz de la reconciliación con Dios. Llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, y era un milagro el que hubiera visto el rostro de Dios cara a cara y continuara viviendo. El punto número 3 dice el rostro del hermano. Mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú. En su sueño, éste vio a su hermano desterrado durante 20 años de la casa de su padre. Presenció el dolor que sentiría al saber que su madre había muerto. Le vio rodeado de las huestes de Dios. Esaú relató este sueño a sus soldados con la orden de que no hicieran daño a Jacob porque el Dios de su padre estaba con él. Patriarcas y Profetas 198, Elena de White. Después de acomodar con un cierto orden a su familia y a sus siervos, al ver a Esaú y su compañía, se inclinó a tierra 7 veces, lo cual se consideraba una señal de perfecta humildad y sumisión. Al ver a su hermano cojo y doliente, Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Génesis 33, 4. Hasta los corazones de los rudos soldados de Esaú fueron conmovidos cuando presenciaron esta escena. No podían comprender el cambio que se había efectuado en su jefe, y cuando Esaú rehusó aceptar los regalos de su hermano, Jacob le respondió: No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Génesis 33, 10. El amigable saludo de Esaú lo hacía recordar la promesa divina tan recientemente concedida a Jacob, y en el rostro de su hermano podía leer su bondadoso cumplimiento. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrán de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo: Hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Jeremías 30, 5 al 7. Patriarcas y Profetas 199. El cuarto punto es la violación de Dina. Finalmente Jacob llegó a Siquem, ciudad cananea fortificada ubicada en el centro de Palestina, donde Abraham, más de 100 años atrás, había levantado su primer campamento y su primer altar en Canaán. Jacob compró allí una parte del campo de los heveos,
que eran los pueblos que habitaban en la zona, más precisamente de su rey, Amor, padre de Siquem. Allí levantó su tienda y un altar en honor a Jehová, donde se congregaban todos los miembros de la familia para el sacrificio de la mañana y de la tarde. Fue allí donde Dina, hasta entonces la única hija de Jacob y de Lea, de unos 14 o 15 años, decidió ir a algunos festejos de los siquemitas para divertirse con ellos. Dina estaba curiosa por conocer los hábitos y las costumbres de los vecinos que los rodeaban. Esto la indujo a una despreocupada intimidad con las jovencitas de Siquem, sin tener en cuenta los hábitos pecaminosos y peligrosos de estas personas. Lo que se llama comúnmente conocer el mundo puede significar estar jugando con la muerte. La familiaridad con el pecado adormece los sentidos y aumenta el peligro de la tentación. Allí ella fue violada por Siquem, el hijo de Amor Hebeo, lo cual no era en ninguna manera algo excepcional para los cananeos. Ante la angustia de la joven, Siquem trató de consolarla por lo que había sucedido y le prometió que se casaría con ella, pues se había enamorado de ella. Jacob pronto se enteró de lo sucedido y que su hija estaba retenida en la casa de Siquem. Experimentó una combinación de dolor, precaución y perplejidad. El problema era complejo y delicado y afectaba los intereses de toda la familia. Rehusar la propuesta de matrimonio sería caer en la mala voluntad de los siquemitas. Aceptarla sería una abierta violación del principio de no asociarse con los paganos. Génesis 24, 3 y 6. Pero Dina estaba con Siquem. ¿Cómo podría conseguirse que ella volviera? Pero cuando sus hermanos, especialmente los hijos de Lea, se enteraron, se enojaron mucho. Su ira apasionada estuvo más allá de todo control. Sin embargo, no estaban tan preocupados por el pecado cometido contra Dios como por la vergüenza que había caído sobre su familia. Fue así que usaron el argumento religioso de la circuncisión como requisito para relacionarse con los siquemitas, pero en realidad solo fue una excusa para vengarse. La traidora crueldad de Simeón y de Leví no fue inmotivada, pero fue un pecado grave la forma en que atacaron a los siquemitas imposibilitados de defenderse por la circuncisión y los mataron sin compasión, saqueando la ciudad, llevándose todo bien y mucho ganado, y además como cautivos a las mujeres y a los niños. Cuando Jacob lo supo, se llenó de horror. Herido en lo más profundo por el embuste y la violencia de sus hijos, solo dijo: me habéis turbado,
haciéndome abominable a los moradores de esta tierra. Se han de juntar contra mí y seré destruido yo y mi casa. Toda esta sórdida historia pone de relieve la ambigüedad de los seres humanos, tanto en Dina, ingenua pero arriesgada, Siquem, sensual y abusador, y al mismo tiempo como sincero enamorado de ella, dispuesto a hacer las paces y casarse con ella. Simeón y Leví se presentan como defensores de Dios, de sus mandamientos y de su hermana, pero recurren a la mentira y están listos para matar y saquear. Por otro lado, a Jacob parece solo preocuparle la paz y reprende duramente a sus hijos. Toda esta historia es un triste ejemplo del deficiente material humano que Dios tuvo que usar como antepasados de su pueblo elegido. Quinto punto, la idolatría predominante. Inmediatamente después de la destrucción de Siquem, Jacob recibe la orden de Dios de abandonar esta ciudad y regresar a Betel para renovar su pacto con Dios. Pero antes de esto, su casa debía quedar libre de toda mancha de idolatría. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Había mucho que hacer antes que Jacob y su casa estuvieran listos para encontrarse con el Señor. Por consideración con sus esposas, Jacob había tolerado la presencia de ídolos en sus tiendas. Esos dioses extraños probablemente eran ídolos para la fertilidad que Raquel había hurtado de su padre. Las imágenes que tenían sus siervos y otros que quizá quedaron en posesión de sus hijos con los despojos de Siquem. La limpieza del cuerpo y el cambio de vestimentas simbolizaban la purificación moral y espiritual de la mente y el corazón. Pareciera que la residencia en Siquem había sido tan agradable y satisfactoria hasta el incidente de Dina que Jacob había demorado el pago de sus votos hechos a Dios en Betel. Ahora, ante el horrible crimen de sus hijos, comprendió la necesidad de una comunión más íntima con Dios y una obediencia más cuidadosa a su voluntad. No solo los ídolos fueron entregados a Jacob para ser eliminados de la casa, sino también todas las joyas que podrían haber sido, además de adornos, amuletos. Todos obedecieron porque comprendieron que esto era necesario para adorar a Dios sinceramente. Esta es una lección para nuestro tiempo. Es mejor no conservar ni para el recuerdo ningún objeto moderno de idolatría o adornos que se usan para la gloria del yo antes que de Dios. En un momento inesperado, la tentación a usarlos otra vez puede resultar demasiado fuerte para ser resistida. Jacob enterró todo aquello bajo una encina o roble en Betel. Allí le apareció Dios otra vez a Jacob y le dijo: tu nombre no se llamará más Jacob, sino Israel
será tu nombre. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Génesis 35, 1 y 2. Desde Betel se trasladaron a Hebrón, una distancia de no más de 2 días de viaje, pero en aquel trayecto Jacob experimentó un gran dolor por la muerte de Raquel al dar a luz a su segundo hijo. La profundidad y constancia de su cariño hacia ella fue siempre grande. Antes de su muerte, Raquel dio a luz a su segundo hijo, Benjamín, hijo de la diestra, y Raquel fue sepultada donde murió, y allí fue erigido un monumento para perpetuar su memoria. Durante ese tiempo, Rubén, su hijo mayor, tuvo intimidad con Bila, la concubina de su padre, y también sierva de Raquel, lo cual constituye otro triste ejemplo de la depravación humana, lo cual le costó a Rubén la primogenitura. Conclusión. Al igual que Pablo, Jacob se apartó de Peniel, de la escena de la suprema experiencia de su vida, llevando un recuerdo de su conflicto y victoria, su renguera. Aunque cojeó probablemente todo el resto de su vida, en su alma liberada, Jacob disfrutó de las más ricas bendiciones de Dios. Cada lucha de esas deja cicatrices. Cada fiel creyente, al pasar por su propia experiencia de Peniel, puede esperar llevar algún recordativo de su lucha intensa contra sí mismo, contra sus tendencias heredadas y malas inclinaciones. Aún nuestro Señor Jesucristo lleva las señales del fiero conflicto que pasó mientras estaba en la tierra, y ellas continuarán estando en él por la eternidad. Las nuestras se desvanecerán y serán olvidadas, al paso que nuestras cicatrices son el resultado de nuestra lucha con el yo. Las huellas de los clavos en las manos de Cristo provinieron de un conflicto a nuestro favor contra los poderes de la oscuridad. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 419.